Buenas noches, mi nombre es Daniela Castillo y mis compañeros son Joseph Tobar, Álvarez Ulises y Gerardo Hernández. Hoy vamos a hablar cómo se considera el trabajo dentro de la República Bolivariana de Venezuela, Francia, Alemania y Brasil. Antes de comenzar con el tema, vamos a definir qué es trabajo. Es el trabajo realizado en virtud de un contrato formal o de hecho, por el que se recibe una remuneración o salario. El trabajador contratado se le denomina empleado y a la persona contratante, empleador. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el derecho colectivo del trabajo. En 1999, el pueblo venezolano autorizó, mediante un referéndum aprobatorio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que viene a sustituir la Constitución de la República de 1961. En esta novísima Carta Magna se ratifica el derecho a la sindicalización sin autorización previa de todos los trabajadores venezolanos, con la finalidad de obtener la mayor defensa de sus derechos e intereses y con la libertad de afiliarse o no a ellas. Estas organizaciones no están sujetas al control administrativo por parte del Estado y los trabajadores gozan, en virtud de este derecho, de una protección especial, que es la inamovilidad laboral, que tiene por objeto evitar discriminaciones, intromisiones y prejuicios tendentes a quebrantar el libre ejercicio de este derecho, la cual ya formaba parte de la tradición constitucional venezolana, porque también está consagrado en la Constitución de la República de 1961, pero no con el rango de derecho constitucional extensivo a todos los trabajadores. El presidente Nicolás Maduro, el 1 de mayo del presente año, Día del Trabajador, recordó que su gobierno es obrerista y está para luchar por los derechos de todos los trabajadores del país. Y la principal política de protección laboral se basa en la Constitución, pero va más allá porque va a garantizar la estabilidad, el salario justo, la salud, la educación, la alimentación y la vivienda, derecho sagrado de los trabajadores. Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela. Esta nueva ley orgánica trae beneficios plenos para los trabajadores, donde se ha reivindicado el valor moral, ético y económico de la masa laboral venezolana. A continuación les voy a mostrar algunos de estos nuevos beneficios. 2 días libres. La jornada laboral baja de 44 horas a 40 horas diurnas a la semana. El trabajador tiene derecho a 2 días libres consecutivos. La ley contempla que las empresas de trabajo continuo tendrán una jornada de 42 horas y se les suma un día adicional de vacaciones cada vez que laboren 6 días a la semana. Horario nocturno. La jornada nocturna, comprendida entre las 7 p.m. y las 5 a.m., no podrá exceder de 7 horas diarias ni de 35 horas semanales. Días feriados. Los días lunes y martes de carnaval, el 24 y el 31 de diciembre, serán considerados días feriados. Tercerización. Queda eliminada la tercerización. Empleados no podrán quedar subcontratados. Las empresas tendrán 3 años para absorber a los trabajadores tercerizados, 140 días para el postnatal. Se extiende de 20 semanas, 140 días, el permiso postnatal para la madre. Trabajadores que adopten hijos tendrán 26 semanas de permiso. La ley mantiene 14 días de permiso para el padre por el nacimiento del hijo. Sala para amamantar. Los patronos tendrán la obligación de tener o pagar un centro de educación inicial con sala para amamantar
y permitir 2 permisos al día de media hora cada uno, para que la madre pueda así darle pecho a su bebé. Ahora los dejo con mi compañero, que continuará con el tema. Buenas noches, mi nombre es Ulises Álvarez y vengo a hablarles sobre lo que es, cómo es considerado el trabajo en Francia. La situación laboral actual en Francia, además, es de pronóstico reservado. Junto con la crisis europea, los sindicatos de obreros y el sistema socialista que Francia asume ha venido socavando la paciencia y el aguante de los ciudadanos franceses. Francia se está convirtiendo hoy en día en un país de salarios bajos. En las grandes empresas, los asalariados también se oponen a lo que ellos llaman el contrato de primer empleo. En Francia, millones de huelguistas y manifestantes reclaman la retirada exclusiva del contrato de primer empleo. El primer ministro y el presidente se mantienen ante la negación permanente de este petitorio hecho por nuevos trabajadores y afirman que el contrato de primer empleo se mantiene en interés del empleo. Este contrato de primer empleo, cuya creación fue dirigida a favorecer la disponibilidad y adaptabilidad de los jóvenes a las necesidades empresariales. Realmente se ha visto que con este contrato los jóvenes menores de 26 años tienen acceso en Francia a un trabajo y a beneficios. ¿Okay? Pero por otra parte, brinda a los empresarios, ¿cómo lo diríamos? Brinda una forma de explotar lo que es la mano de obra más barata y lucrarse de ella. Aunque este contrato sea indefinido, según ley, el periodo de prueba es de 2 años. Durante este tiempo, por supuesto, los patronos pueden despedir sin motivos de un día para otro a los jóvenes. Por consecuencia, se acaban los planes a futuro, el derecho a hacer huelga, sindicalizarse y el derecho a expresar libremente una opinión para, bueno, que los jóvenes puedan mantener su trabajo. Como podemos ver, es un arma de doble filo. Okay. Pero bueno, no todo es negativo en lo que a trabajo se refiere en Francia. Existen también beneficios que tienen los trabajadores que han venido luchando a través del tiempo. Entre esos beneficios que otorga el gobierno francés, podemos hablar de lo que es el subsidio familiar de vivienda, ¿okay? Que constituye una prestación familiar destinada a cubrir parcialmente los gastos de vivienda de la familia. El derecho a este subsidio está subordinado a determinadas condiciones relativas a las características de la vivienda, como lo son superficie, salubridad, el importe del alquiler y los recursos de la familia. Este es un subsidio que le dan a las familias en Francia para que ellos puedan adquirir una vivienda. También podríamos hablar de lo que es el subsidio de educación especial. Estos son para personas que tienen entre sus familiares alguna persona con incapacidad o que sea especial, por ejemplo. Y este subsidio se asigna sin exigencia de nivel de renta por cada hijo menor de 20 años, sin consideración de su rango en la familia y afectado por una incapacidad permanente con una tasa correspondiente al 80% o entre 50 y 80% cuando esta persona está ingresada en un centro de educación especial. O también tiene lo que llaman ellos asistencia domiciliaria. La persona cuenta con un subsidio mensual de por lo menos 127,68 euros, destinado mayormente a cubrir gastos suplementarios de adaptación de estas personas a la vivienda, vehículos o transporte. Este subsidio también permite una extensión que se considera como una mejora para las personas que viven solas. Por consiguiente, el padre o madre que viven solos y cesan o reducen sus actividades, o por ejemplo no tienen empleo, pueden gozar de un complemento de entre 51,87 y 426 euros mensuales. También el gobierno francés brinda lo que llaman prima por nacimiento de adopción. Esta prima
es abonada a condición de que la madre, o sea, lo único que tiene que hacer es someterse a un examen médico dentro de las 14 primeras semanas de gestación. Y bueno, se le abona una suma considerable mensual para su, para su mantenimiento. También existe lo que es el- los subsidios familiares, ¿ok? Que tiene que ver mucho con lo del método de cálculo de las prestaciones familiares. ¿Ok? Estos subsidios se conceden a partir del segundo hijo a cargo que reside en Francia. Perdón. Se abona sin exigencia de actividad o nivel de ingreso. Se realiza pago por hijos nacidos hasta el 30 de abril de 1997, una mejora de lo que es el 9% de la base del cálculo, que vendría siendo como 36 euros aproximadamente, entre 11 y 16 años de edad, y un 16% del mismo importe por los hijos mayores de 16 años. Por los hijos nacidos después del 1 de mayo de 1997 se abona un 16% de la base de cálculo a partir del 14º cumpleaños del hijo. A continuación los dejo con mi compañero Joseph Tobar, que les va a hablar acerca de lo que es el trabajo en Alemania. Mi nombre es Joseph Tobar y le voy a hablar un poco de cómo es considerado el trabajo en Alemania. Un estudio realizado por la Universidad de Duisburg-Essen indica que los trabajadores pobres de Alemania aumentaron en 2.3 millones de personas, llegando a 8 millones en el 2010, cifra equivalente al 23.1% de la población trabajadora del país, y señala que 1 de cada 4 trabajadores recibe bajo salario, es decir, muy por debajo de 9.15 euros la hora. Este porcentaje era ligeramente mayor ante el estallido de la crisis, ubicando un porcentaje entre 24.2% en el 2007, lo que ha permitido a las autoridades alemanas relativizar su importancia. Si bien los sindicatos luchan por la introducción de un salario mínimo de 8.50 euros por hora, el estudio da cuenta de que el 19.9% de los empleados se encuentran actualmente por debajo de ese umbral y el 11.4% gana menos de 6 euros la hora. Los menores de 25 años de edad son los más afectados por los bajos salarios. Estos datos están asombrando al mundo, dado de que el aumento de la pobreza en la primera economía europea no era esperado por nadie. El estudio de la Universidad de Duisburg-Essen nos dice en qué sectores trabajan estos trabajadores que reciben bajos salarios, pero muchos de ellos se concentran en el comercio y en los servicios personales. Entre el año 1995 y 2010, el aumento de trabajadores pobres creció en 2.3 millones de personas. El aumento fue mayor en el oeste de Alemania, donde el volumen de trabajadores de bajos salarios aumentó en un 68%. En Alemania del Oeste, los trabajadores pobres aumentaron un 3%, produciéndose una nivelación hacia abajo. El estudio muestra que solo el 18.4% por encima de los trabajadores pobres no tienen cualificación. En contraste, el 71% de la cualificación profesional y el 10% un título universitario. Además, el 63.7% de estos trabajadores pobres son mujeres. El 47.6% está empleado a tiempo completo y el 24% trabaja a tiempo parcial. Por otra parte, el 28.4% tiene solo un mini trabajo, es decir, un trabajo a tiempo parcial que no está sujeto a las cotizaciones sociales que complementan el bienestar, lo que indica que son trabajadores en una situación más precaria. Estos mini jobs o mini trabajos fueron diseñados para promover un retorno al trabajo completo, pero han pasado a ser la forma en que muchos empleadores acceden a trabajadores mucho más baratos y sin las ataduras de un contrato.
los trabajadores del resto de Europa también esperan un salario mínimo más elevado en Alemania, para así poder mejorar la competitividad de sus países. Pero la idea llega en mal momento, dado de que ya se ha iniciado la contracción que hará descender las exportaciones hermanas, lo que indicará a una reducción del empleo. Y con reducción del empleo se hará imposible pensar en aumentar los salarios. Ahora le dejo el pase con mi compañero a continuación. Buenas noches, mi nombre es Gerardo Hernández. Voy a hablar sobre el tema de cómo es considerado el trabajo en Brasil. Durante los primeros años de escuela se aprende que en Brasil la esclavitud se abolió con la firma de la Ley Áurea el 13 de mayo de 1888, bajo la regencia de la princesa Isabel. En teoría, tener a un ser humano en propiedad es desde esa fecha un acto ilegal en Brasil. En la práctica, sin embargo, la explotación y la esclavitud continúan dándose en territorio brasileño bajo una nueva apariencia. La esclavitud es una práctica tan antigua como la propia civilización humana. Los pueblos derrotados en las batallas, por lo general, eran esclavizados por los vencedores o vendidos a terceras partes. En otras ocasiones, estas gentes estaban obligadas a trabajar hasta saldar sus deudas, bajo un régimen feudal. La esclavitud actual en Brasil se asemeja al régimen feudal y está presente tanto en las áreas rurales como en las urbanas. En el campo, captadores contratados por los granjeros en áreas agrícolas reclutan gente para despejar la jungla y hacer la siembra. Entre las falsas promesas utilizadas para persuadir a los trabajadores se encuentran la de transporte gratuito hasta la finca, un salario decente y alojamiento y comida a cargo del patrón. Más tarde, los trabajadores se encuentran en una situación completamente distinta a la descrita, como informa la ONG Reporter Brasil, que describe cómo se esclaviza a la gente en el campo. Una vez que llegan al lugar de trabajo, son sorprendidos con condiciones completamente diferentes a las prometidas. Para empezar, el gato, como se conoce al que capta trabajadores, les informa que han contraído una deuda, lo avanzado, las tasas del transporte y los costes de subsistencias pagados durante el trayecto. Se han anotado en el libro en el que se apuntan las deudas del trabajador y que el gato posee. Los gastos por el sucio e improvisado alojamiento y por la comida de mala calidad también se anotan, todo con unos precios muy superiores a los que normalmente tienen. Si el trabajador piensa en abandonar, se le impide hacerlo, alegando que está en deuda y que no podrá irse hasta que pague lo debido. A menudo los que se quejan de las condiciones o tratan de escapar son golpeados. El hecho que el gobierno reconociese que la esclavitud continúa existiendo en Brasil ha permitido al menos la creación de estructuras gubernamentales para combatir esta práctica, como el Grupo Ejecutivo para la Represión del Trabajador Forzado, GERTRAF, y el segundo Plan para la Erradicación del Trabajo Esclavo, que trata de prevenir la esclavitud, así como ayudar económicamente a personas que han sido esclavizadas. Casualmente, la fecha elegida para conmemorar el Día Nacional de la Lucha contra la Esclavitud fue el 28 de enero, pues ese mismo día, en el año 2004, fueron asesinados 3 inspectores de trabajo en el área rural de Unai, Minas Gerais.